santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. Los jubileos se efectuaban después de periodos de 49 años, siendo el año 50 el año que se santificaba. En ese año se ponían los esclavos en libertad, se dejaban de trabajar las tierras y se restituían las posesiones que se habían comprado. Por lo tanto, los tiempos del pueblo judío se basaban en ciclos de 50 años, 49 más 1, siendo este último, el año 50, un año sabático de liberación para el pueblo de Dios. De este modo podemos afirmar que la historia del pueblo de Dios se separaba por ciclos o manojos atados de 50 años. Ahora bien, en la Biblia recogemos un dato interesante. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Remarcando esos 120 años, podríamos llegar a la conclusión que, a la vez que los 120 años fue un tiempo profético para los antediluvianos hasta que vino el diluvio, ¿podría ser un tiempo profético para la humanidad hasta el fin de los tiempos? Sabemos que hay un cierto paralelismo entre el diluvio y la segunda venida de nuestro Señor. En 2 de Pedro el apóstol escribe: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y el propio Jesús dijo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ambos eventos tienen similitudes y paralelismos evidentes, pero hay un dato más sorprendente aún. Los 120 años de vida hasta el diluvio son un tipo de los 6000 años de pecado hasta la segunda venida. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? ¿Te acuerdas de los manojos atados de 50 años? Podríamos decir que la historia de este mundo durará 120 jubileos, o sea, 120 ciclos de 50 años. ¿Y sabes qué es lo sorprendente? Que si calculamos 120 jubileos nos da un total de 6000 años. 120 por 50 igual 6000. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Podríamos decir mas serán sus días 6000 años? ¿Te parece algo forzado? Fíjate en este versículo. Era Moisés de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Dice la Escritura que Moisés no perdió su vigor. Literalmente dice, su lozanía no la había dejado. Esto significa sencillamente que sus fuerzas físicas eran tan lozanas y vigorosas en ese momento como siempre lo habían sido. También dice que sus ojos nunca se oscurecieron, es decir, que mantenía una vista saludable, a diferencia de otros patriarcas que habían perdido gran parte de su visión, pero su caso era diferente. Entonces, ¿por qué murió? Aunque sabemos por la palabra que resucitó, pero ¿por qué tuvo que vivir 120 años para luego seguidamente resucitar? Moisés es un símbolo de aquellos que resucitarán incorruptibles cuando Cristo regrese por segunda vez, y eso será a los 6000 años. Del mismo modo que el diluvio tuvo su cumplimiento a los 120 años tipificando la segunda venida del Señor a los 6000 años, Moisés murió a los 120 años para resucitar y tipificar a aquellos que resucitarán al fin de los días en el año 6000. Recordemos los marojos, 120 años por 50 igual 6000 años. La vida de Moisés esconde muchos símbolos. Sabemos que su vida se vivió en 3 etapas: 40 años en Egipto, 40 años en el desierto desaprendiendo lo que había aprendido en Egipto y aprendiendo a depender y obedecer a Dios, y 40 años en el desierto después de salir victorioso con el pueblo de Dios en Pascua. Pensemos en los manojos. 40 años o 40 jubileos representan 2000 años. 40 por 50 igual 2000. La propia vida de Moisés estaba dividida en periodos de 40 años, así como la historia de la humanidad desde la entrada del pecado está dividida en periodos de 2000 años. 2000 años sin una ley escrita en tablas, pero sí dada a los hombres y establecida en los corazones de las personas. 2000 años desde la ley dada en el Sinaí hasta Cristo, y 2000 años más desde el Mesías hasta la segunda venida. ¿Casualidad? Dijimos que la vida de Moisés esconde muchos símbolos.